Hola, muy buen día. Bienvenidos a la segunda parte del tema cálculo de las densidades para hidrocarburos y fracciones del petróleo. Espero que sea de su interés. Cualquier duda, estamos para servirles por este medio. En esta clase vamos a mostrar cómo se calculan las densidades de mezclas líquidas en las cuales se encuentran gases y líquidos disueltos. Para ello vamos a usar el material de apoyo que tenemos en el blog y vamos a descargar, por favor, el que tenemos aquí que dice GPSA Engineering Data Book, y este es básicamente un Excel que yo ya lo tengo aquí abierto. Bueno, ustedes le dan clic aquí y saldría esto que está aquí. Tiene varias hojas. La primera es de las revisiones, otra es la nomenclatura. Lo que pueden ver aquí que corresponde a la edición 14ª, que es la que ustedes tienen en físico, nada más que ustedes la tienen en sistema internacional, y esta que les voy a mostrar aquí está en sistema inglés. Tenemos aquí varios ejemplos. Estos se encuentran incluidos y explicados en el capítulo. Y aquí en este archivo básicamente lo que hace es mostrar dos cuadros. El primero, está protegido, aquí no se pueden cambiar las letras y dice que es una hoja protegida. Y el otro es básicamente es una copia, y lo que se hace aquí es modificar. Aquí sí pueden ustedes modificar y pueden ver cómo si ponen los mismos valores, pues da al final el resultado exacto. Y aquí tenemos que en este caso es el factor de compresibilidad para el propano a 200 grados Fahrenheit y 100 psias. Vamos a ver el primer ejemplo. En este caso es el correspondiente al ejemplo 23.2 del texto, y dice calcular la densidad de la siguiente mezcla gaseosa. Tenemos desde metano hasta hexano. Tenemos el dato de fracción mol y tenemos la temperatura a la cual lo queremos determinar y la presión también. Primero, entonces, determinamos de tablas la temperatura crítica de cada componente y la presión crítica correspondiente. Después calculamos las condiciones pseudocríticas. Esto se obtiene multiplicando la fracción mol por la temperatura crítica de cada componente. Y así también la presión pseudocrítica se obtiene al multiplicar la fracción mol por la presión crítica de cada componente. Estas posteriormente se suman y obtenemos las condiciones críticas, tanto la temperatura como la presión pseudocríticas de la mezcla. En este caso son Rankine, en este caso son psias. Después, para obtener las condiciones reducidas, dividimos las condiciones de operación entre las temperaturas pseudocríticas. Al ser estas pseudo, también las condiciones reducidas también quedan como pseudo reducidas. Después, en la figura 23.4, donde a partir de la presión reducida y la temperatura reducida, obtenemos el factor de compresibilidad. En esta gráfica tenemos dos escalas para la presión reducida, una para bajas y otra para altas. Esta va de 0 a 8 y la de altas va de 7 a 15. Entonces, dependiendo del valor que tengamos de presión reducida, es como entramos a esta gráfica. De igual forma, podemos ver que está cortado este diagrama para cada una de las escalas, y las temperaturas reducidas correspondientes se encuentran en cada segmento. Entonces, en este caso tenemos una temperatura reducida de 1.425 y una presión reducida de 1.512, con la cual entramos aquí. Vamos a hacerlo más grande para quedarnos mejor. Entonces, con 1.512 entramos y nos damos a 1.425, más o menos entre estas dos curvas, y localizamos este punto aproximadamente aquí y obtenemos un valor de factor de compresibilidad de 0.83. Por alguna razón aquí tienen un factor de compresibilidad de 0.86, y bueno, a partir de estos valores obtenemos posteriormente la densidad, recordando que la densidad para los gases reales es igual a la presión por la masa molecular entre ZRT.
¿Okay? Entonces, para ello, determinamos la masa molecular de la mezcla multiplicando la fracción mol. En este caso está porcentaje mol, pero sacamos la fracción mol y lo multiplicamos por la masa molecular de cada componente y lo sumamos y la suma del producto de la fracción mol por la masa molecular es la masa molecular de la mezcla. Hay algunos alumnos que lo que hacen es sumar las masas moleculares y pues da un número muy grande de masa molecular, pues no, lo cual es incorrecto. Entonces aquí cuidado. Una vez que tenemos esta masa molecular, que es este valor de 20.426, lo multiplicamos por la presión, CIAS, lo dividimos entre el R, lo multiplicamos a la vez también aquí entre 0.86 y también por 559.67, que es la temperatura de 100 grados Fahrenheit en Rankine, y nos da finalmente una densidad de 3.95 libras masa por pie cúbico. Ok, con esto terminamos este ejemplo. En un segundo ejemplo vamos a calcular la densidad de una mezcla líquida en la cual tenemos una temperatura de 120 grados Fahrenheit y una presión de 1760 CIAS. Aquí en este caso corresponde al ejemplo 23.3 y tenemos desde metano hasta tetradecano. Tenemos el dato de fracción mol, tenemos dióxido de carbono, tenemos los datos de los pesos moleculares y con la fracción mol y con una base de cálculo podemos calcular el peso, en este caso en libras, en lo que es por ejemplo aquí 16.043 por 0.20 nos da 3.352 y así para cada uno, y estos sumando nos da el peso total o la masa total 66.241 libras. La densidad a 60 grados Fahrenheit o 15.56 grados Celsius se obtiene de tablas y estos son los datos que se obtienen para cada componente. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a lo que es, si la densidad es igual a masa sobre volumen, el volumen va a ser igual a masa sobre la densidad. Entonces dividimos 17.48 entre 51.06 en el caso del dióxido de carbono y nos da un volumen de 0.3427. ¿Okay? Así es, y así todo para todos los demás. Entonces, para hacer este cálculo de la densidad líquida de esta mezcla hay un procedimiento que se muestra en este caso en las páginas 23-17 y continúa en la página 23 y 4. Son en total 9 pasos del procedimiento y el primer paso corresponde a poner una tabla de esta forma. Ese es el primer paso. El segundo paso corresponde a calcular la densidad del propano y los componentes más pesados. Es lo que se llama C3+. Aquí debería ser densidad de propano y más pesados, hay un error. Y esto va a ser igual al peso o la masa del C3 más o bien del H2S más, ¿no? En total los componentes que van desde ese intervalo. Y dividido entre el volumen total de los componentes desde C3 más, o si hay H2S presente, también H2S más. Y para ello lo que hacemos es, una vez que ya tenemos los pesos y los volúmenes, lo que hacemos es el propano y más pesados, es decir, de C3 más, va a ser de aquí de propano al tetradecano. Entonces, sabemos que la densidad de esta mezcla es igual también a su masa total dividida entre su volumen total. Entonces, sumamos las masas que corresponden a esos componentes y lo dividimos entre el volumen total de esos componentes y nos da 44.272 libras masa por pie cúbico. Okay. El tercer paso consiste en determinar el porciento peso de nitrógeno más C2, etano, en la fracción que va desde nitrógeno más C2 más, es decir, más pesados. Okay. Vemos aquí, nosotros no tenemos nitrógeno, entonces de hecho nada más sería el porciento peso de etano en la fracción de etano y más pesados, okay, todos estos. Entonces de aquí vemos que tenemos 0.567 libras de etano y
relacionándolo con respecto al peso total de C2+, y multiplicándolo por 100, obtenemos un porciento peso de 1.25 de C2 en esa fracción. El cuarto paso es determinar la pseudodensidad de la fracción de nitrógeno más C2+. Para ello usamos la figura 2314 y nos vemos a esta. Entonces tenemos esta figura y aquí la idea es entrar con la densidad del propano más, nos vamos horizontalmente y localizamos aquí el porcentaje de nitrógeno y etano más en la fracción de etano más, que es la que acabamos de calcular en el paso 3, y después de aquí subimos y determinamos la densidad de nitrógeno y etano más. ¿Okay? Entonces, aquí obtuvimos nosotros un valor de 1.25% peso. Entonces entraríamos aquí primero con el valor que del paso 2, que es 44.275, y nos vamos hacia donde veamos 1.25% peso, que es de aquí. Entonces casi aquí va de 0 a 10, entonces es muy pegado al 0, está de aquí, y subimos y determinamos la pseudodensidad del nitrógeno y etano más. El quinto paso consiste en determinar la densidad de la fracción de CO2 más nitrógeno más C2 más. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es hacer una corrección por el contenido de CO2 que existe en la mezcla a la pseudodensidad que se obtuvo en el paso número 4. Es decir, estamos tomando en cuenta que hay CO2 y necesitamos corregir ese valor. Entonces, lo que hacemos es usar esta relación, en el cual básicamente es el peso o la masa entre el volumen, lo que es la definición de la densidad. Entonces va a ser todo desde el CO2 más la fracción de nitrógeno más CO2 más, y tanto su masa como su volumen, ¿sí? En este caso, el volumen del nitrógeno más C2 más puede determinar por esta otra relación que dice que es la masa del nitrógeno más C2 más entre la densidad de nitrógeno más C2 más. Este valor, que es densidad de nitrógeno más C2 más, es el que se obtuvo en el paso número 4. Entonces veamos, sustituyendo las masas, obtenemos esa fracción es igual, como decía, a la suma de los pesos de dióxido de carbono hasta tetradecano, que es estos valores que están aquí incluidos, entre sus masas, la suma de las masas de esos mismos componentes, dividido entre la densidad que dijimos que obtuvimos en el paso número 4, que equivale a 44. Entonces aquí yo le puse como P25, que es de gráfica 44, y después le sumamos el volumen del dióxido de carbono, que es aquí en este caso 0.3427, y obtenemos un valor de 45.749 para la densidad del CO2 más. Entonces, esta es la densidad corregida por la presencia de CO2. El paso 6 consiste en determinar el porcentaje peso de metano en la mezcla. Para ello, básicamente lo único que hacemos es determinar con base en las libras que se encuentran en la mezcla y dividirlo entre el peso total, que básicamente es esto, el 3.352 entre el 66.241 por 100, y nos da un valor de 5.1% peso que hay de metano en la mezcla. El paso 7 consiste en determinar la densidad de la mezcla tomando en cuenta la presencia de metano. Para ello usamos igualmente la figura 2314, y lo que vamos a hacer es, a partir de la densidad que obtuvimos en el paso número 5, que incluye la presencia de CO2, que es 45.75, nos vamos hacia abajo, y con el valor del porciento peso de metano en el sistema que obtuvimos, que era de 5.1% en el paso número 6, y lo intersectamos y nos vamos después hacia la derecha y obtenemos así la densidad del sistema, incluyendo la presencia de metano y etano.